Ok, buenas noches. Nosotros somos o buenos días, ¿verdad? A la hora que vea el video, ingeniero. Nosotros somos el grupo 2 y nos tocó lo que es el gestor de CBICE. Ok, somos Sergio Garay, Miguel Durán, que soy yo, Ezer Padilla y Carlos Ávila. Ok, ok, comenzamos con lo que es el licenciamiento, ¿verdad? CBICE tiene disponibles tres tipos de licencia, que son la estándar, Enterprise y de servicio. La licencia estándar está destinado a pequeñas empresas o para uso individual. Permite una instalación del producto y de uso de un servidor. Enterprise, Enterprise License es dirigido para ya medianas y grandes empresas. En una licencia de empresa de recuperación de CBICE permite dos instalaciones de los productos, el uso de dos servidores y soporte para el uso de recuperación de CBICE. Servicio de licencia. Destinado a empresas, la prestación de servicios a terceros, incluyendo, pero sin limitarse, a las empresas de recuperación de datos, servicios de asistencia técnica, etc. Una licencia de servicios de recuperación de CBICE permite una instalación del producto, uso de un número ilimitado de servidores de terceros, soporte para el uso de recuperación de CBICE. Nosotros, pues, en este caso, vamos a usar lo que es una de prueba, ¿verdad? Porque todas estas licencias, pues, tienen un costo, ¿verdad? Ok, casa matriz. CBICE fue desarrollado por SAP, la cual es uno de los principales productores mundiales de software para gestión de procesos de negocio y desarrolla soluciones que facilitan el procesamiento eficaz de datos y el flujo de información entre las organizaciones, la cual cuenta con su casa matriz en Waldorf, Alemania, con más de 105.000 empleados en todo el mundo. Tipo de SGBD. Este es un servidor de base de datos SQL de alto rendimiento que usa un modelo de gestión relacional que cumple con la creciente demanda de rendimiento, confiabilidad, eficiencia y eficiencia en todas las industrias. Además de ser un servidor de base de datos SQL comprobado para OLTP de alto rendimiento, tener modelo estándar de gestión de bases de datos relacionales que también brinda fiabilidad y eficiencia a un costo total de propiedad bajo. Ok, SGBD CBICE. Algunos de los tipos de datos más usados son los siguientes. Estos son los más usados, ¿verdad? Podríamos entrar más a detalle de más tipos de datos, pero por cuestiones de tiempo vamos a irnos con los más usados. Tenemos el char, que es de longitud fija de datos de caracteres en los juegos de caracteres de un solo byte con la longitud de n caracteres. N debe ser un valor entre 1 y 255. El tamaño de almacenamiento es n bytes. De longitud fija tenemos nchar, que es una de longitud fija de datos de carácter en carácter multibyte y establece con una longitud de n caracteres. N debe ser un valor entre 1 y 255. El tamaño de almacenamiento es n por el n caracteres byte. Tenemos bachar, lo que es el tipo de dato bachar, que estos datos pues ya los conocemos, ¿verdad? En otros sistemas de longitud variable de datos de caracteres en los juegos de caracteres de un solo byte con una longitud de n caracteres. N debe ser un valor entre 1 y 255. El tamaño de almacenamiento es la longitud real de los datos introducidos, no n bytes. Ok, n bacha. De longitud variable de datos de carácter en carácter multibyte establece con una longitud de n caracteres. N debe ser un valor entre 1 y 255.
El tamaño de almacenamiento en bytes es el número real de caracteres introducidos. Int, entero, como ya lo conocemos, ¿verdad? Desde las clases de programación, los datos de -2 elevado a la 3 y 2 elevado a la 3, ¿verdad? El tamaño de almacenamiento es de 4 bytes. Tenemos int, entero, número entero de datos de 0 a 255. El tamaño de almacenamiento es de 1 byte. Fecha y hora de los datos del 1 de enero de 1753 hasta el 31 de diciembre de 9999 con una precisión de 1 entre 300 de segundo o milisegundos igual a 3.33. El tamaño de almacenamiento es de 8 bytes. Tenemos la Small Date Time, que es la fecha y hora de los datos del 1 de enero de 1900 hasta el 6 de junio de 2079, con una precisión de 1 minuto. El tamaño de almacenamiento es de 4 bytes. Numéricos. Los tipos de datos numéricos y decimal son idénticos en todos los aspectos, menos en uno solo. Solo tipo de datos numéricos con una escala de 0 puede ser utilizado para la columna Identify. Float. Precisión. Número de punto flotante. El tamaño de almacenamiento es de 4 bytes si la precisión es igual a 16. El rango y la precisión de almacenamiento depende de la máquina. Columnas float con una precisión de 1.15 se almacenan como real. Aquellos con mayor precisión se almacenan como doble precisión. Ok, tenemos la real. Número de puntos flotantes. El tamaño de almacenamiento es de 4 bytes. El rango y la precisión de almacenamiento depende de la máquina. Ok, tenemos la de texto, de longitud variable de datos de carácter con una longitud máxima de 2 a la 3. De 2 a la 31 menos 1. Que son 2.147.000, son 2.147.483.647 caracteres. Tenemos los binarios n de longitud fija de datos binarios de n bytes. N debe ser un valor entre 1 y 255. Cuando no se especifica n, la longitud predeterminada es 1. Var binary de longitud variable de datos binarios de n bytes. N debe ser un valor entre 1 y 255. Cuando no se especifica n, la longitud predeterminada es 1. Ok, tenemos la de imagen de longitud variable de datos binarios de 0 a 2 a la 3, a 2 a la 31 menos 1, que son 2.147.483.647 bytes. Tipo de datos enteros que puede ser de 1 o 0. Los demás valores enteros de 0 y 1 son aceptados, pero se interpretan siempre como 1. Las columnas con un tipo de datos de bits no pueden ser null. Y fecha y hora, tipo de datos que se define como var binary 8, se requiere de 8 bytes de almacenamiento. Si byte se utiliza la columna de marca cada vez que se modifica la fila, una tabla puede tener solo una columna de tipo de datos TIM estándar. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Estos serían, ¿verdad? Los más utilizados. Y bueno, ahora estaremos viendo lo que son la tabla, ¿verdad? De los tipos de datos. Aquí tenemos los de Big Time, Big Time, Big Binary, lo que son char, la fecha, ¿verdad? Los binary puede realizar enmascaramiento de nulabilidad. Los char se pueden escribir hasta 200 caracteres. Luego tenemos lo que son los decimal, que se puede introducir un valor de precisión de hasta 28. Double Precision, que puede realizar un enmascaramiento de datos de valores de precisión de hasta 28. El float puede realizar enmascaramiento de datos para valores de precisión hasta 28. La imagen puede realizar un enmascaramiento de nulidad. El numérico
Se puede introducir un valor de precisión hasta 28. La marca de tiempo puede realizar un enmascaramiento de nulidad. El sistema genera los valores de marca de tiempo en la base de datos Sybase. Tenemos, ¿verdad? También lo que es Thinning It Int. Puede restringir el tipo de datos Test Data Manager para generar datos. El begin sin signo no puede proporcionar valores negativos. El int sin signo no puede dar valores negativos. Y luego tenemos var binary, que puede realizar un enmascaramiento también de nulidad. Y el varchar para ejecutar un perfil debe ingresar una longitud de campo que sea menor o igual a 255. Tenemos, bueno, ya en la programación de Sybase, bueno, ya estaremos viendo, ¿verdad?, cómo los compañeros explican esta parte con más profundidad, pero tenemos, ¿verdad?, el establecimiento de la conexión. Tenemos varios métodos como el SQL First, que recupera el resultado e inicia navegando en SQL. First SQL Core, el SQL tal, recupera el resultado de la consulta en un control de tabla poblada programáticamente en la aplicación Windows o el sitio web. El resultado de la consulta puede ser recursado por parser. El SQL Fetch se utiliza para navegar en diferentes líneas del resultado de la consulta. El SQL Log, que se utiliza para bloquear los registros de la tabla o los registros seleccionados de la consulta. Y por último tenemos el SQL Close, que se utiliza para cerrar la conexión con la base de datos una vez se hayan ejecutado todas las consultas necesarias. Bueno, entonces ahora los dejo con la parte práctica con mis compañeros. Un placer haberles ayudado. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ezer Noé Padilla, somos del grupo número 2 de bases de datos y les venimos a exponer cómo instalar este software Sybase, gestor de bases de datos, ¿verdad? Cómo descargarlo y cómo instalarlo. Bueno, para esto tendríamos que ir a la página www.sap.com, diagonal Latinoamérica, diagonal products, diagonal SQL-anywhere.html. Aquí vamos a encontrar el apartado de compra y vamos ahorita a ver las licencias que posee este software. Ok, entonces vamos a ver las licencias que posee. Bueno, como podemos ver, parte de los $195 y pues estas serían las licencias que posee. Estos son algunos beneficios que la página nos ofrece aquí, ¿verdad? Y si le damos a Buy Now, aquí podemos ver las distintas licencias que tiene. Tiene una de $1,013 y así va ascendiendo dependiendo de las necesidades de la empresa, ¿verdad? O la persona que busque este software. Bueno, en nuestro caso nosotros vamos a hacer un trial, ¿verdad? Vamos a hacer una prueba. Entonces ahorita estos son los pasos que vamos a seguir para poder instalarlo, ¿verdad? Lo primero es registrarnos. Bueno, aquí se nos pide esta información, la cual tendremos que llenar. Bueno, una vez habiendo ya puesto toda la información, nos toca revisar el correo electrónico para verificar la cuenta, ¿verdad? Entonces nos vamos a dirigir al correo electrónico, ¿verdad? Y aquí podremos tener este correo que es de SAP. Y bueno, aquí pasaremos a tocar el botón, ¿verdad? Para activar la cuenta y proceder con la instalación. Bueno, ya en esta parte nos va a pedir ingresar una contraseña. Nosotros la ingresaremos. Bueno, una vez ingresada le damos a Submit. Y pues iniciamos sesión. Bueno, nos aparecerá este mensaje, ¿verdad? Y tendríamos que esperar el correo con el que posee el enlace, ¿verdad? Para descargar el software, el gestor.
Luego, después de haber hecho toda la inscripción bien de los datos, debería de salir un correo como este en el cual estaría el enlace para descargar. Y procederemos a descargar el gestor. Ok, una vez ya se haya descargado, pasaremos a instalarlo. Entonces hay que ejecutar el instalador. Damos siguiente. Le damos en inglés, ¿verdad? No tiene español, solo tiene inglés preferiblemente, entonces inglés. Seleccionamos la región. Vamos a ver. Creo que no tienen Honduras, así que vamos a elegir. Como no tiene Latinoamérica, perdón, no tiene Honduras, elegimos Latinoamérica. Vamos a aceptar los términos. Aquí hay tres tipos de licencias, ¿verdad? La que es SQL Antwork. Estas dos ocupan llave de instalación. Entonces, como ocupan llave de instalación, nosotros procederemos a elegir la Developer Edition. Esta no ocupa llave de registro, ¿verdad? Bien, aceptamos los términos y las condiciones. Le damos Typical Installation. Le damos instalar, ¿verdad? Aquí vamos a quitar esta, ¿verdad? Porque no queremos que nos envíen información. Ustedes también esta la vamos a dejar puesta para que nos haga el shortcut, el acceso rápido a escritorio. Y esperamos que se instale, termine de instalar. Y por último le damos a Finish. Ahora buscamos la aplicación SQL Center y dándole doble clic al SQL Central nos desplegaría ahora sí el software. Entonces esto sería todo por parte de la instalación. Buenas compañeros, yo voy a seguir con la continuación de nuestro gestor de base de datos. Entonces abrimos nuestro gestor de base de datos, cerramos y ahora vamos a conectar nuestro gestor de base de datos, que será con este usuario ID, con su contraseña, que archivo demo, y vamos a conectar nuestro gestor de base de datos. Después de que está conectado podemos ver aparecer las distintas tablas que aparecen dentro del usuario. Pero ¿cómo generar o cómo hacer nuestra propia base de datos? Entonces venimos nosotros y le damos Create Database, creamos nuestra base de datos, le damos Next, crear una base de datos en nuestra computadora. Dice, como podemos ver, ya existe una base de datos de la que venimos accediendo con nuestro usuario. Le damos Next y el nombre que nosotros queremos ponerle. En este caso le pondré un hash y dónde lo queremos almacenar. Entonces venimos nosotros, decidimos dónde guardarlo. En este caso lo guardaremos aquí, un hash, y le damos Next. Igual un hash, lo guardamos, le damos Next. El mismo archivo lo guardamos dentro de la misma carpeta con el mismo nombre para no tener ningún problema. Le damos Next. El usuario, como ustedes lo van a llamar para acceder, con una contraseña, la que ustedes gusten. Y le damos Next. Y le damos Next, Next. El tamaño, Next, Next. Así, Next. Y esta parte es fundamental si usted quiere meterse a más detallado para su base de datos. En este caso, como es
Para una ejemplificación, entonces nosotros le damos next y vamos a ejecutar el archivo. El nombre del servidor y el nombre de la base de datos le damos next, y en esta parte aquí finalizamos. Entonces le damos finish y dice que se está creando nuestra base de datos. Esperamos a que nuestra base de datos se cargue, se termine, y cuando dice completado le damos cerrar, close, y nuestra base de datos se crea. Entonces esperamos a que nuestra base de datos se genere. Entonces, como yo sé si mi base de datos existe, entonces vengo yo y aquí donde dice tools, abrimos el script de SQL, el nombre del ID que estamos utilizando, conectamos. Entonces veremos si la tabla está, si tenemos algo insertado en nuestra base de datos. Entonces select from un nombre de alguna tabla, pondré yo alumnos y damos a ejecutar, y dice nos tira un error que no existe. Entonces vamos a crear una tabla dentro de, entonces pondré use el nombre de la tabla, que en este caso se llama unash, y creamos nuestra base de datos. Create table, el nombre de la tabla, que en este caso sería alumnos, con nuestros distintos atributos, en este caso el ID de alumnos, ID de alumnos, que va a tener un entero not null. Esto solo para amplificarle cómo crear una tabla, y luego cómo crear un insert, un delete, todas esas cosas. En este caso lo voy a poner así generalizado. Entonces, por ejemplo, el nombre con un varchar 200, que sea no null, y como llave primaria pondremos alumnos. Entonces primary key y el nombre de, que en este caso sería de alumnos, como un identificador. Entonces ahora le damos a ejecutar y se creó nuestra base de datos. ¿Cómo sé que se creó mi base de datos? Entonces con un select from y el nombre de la tabla, control A, y aparece el nombre de la, control space, perdón, y ahí está el nombre de la tabla. Entonces lo ejecutamos y vemos que se crearon los distintos campos, las distintas columnas, y de alumnos, name. Entonces, ¿cómo inyecto yo datos a esta base de datos? Sencillo, con insert into el nombre de la base de datos, que en este caso se llama alumnos. Ahí está, alumnos, y le damos un valor, values, y como podemos ver tiene dos tipos de columnas. Entonces pondré 1 y el nombre Jorge, entonces punto y coma. Entonces ahora le damos, lo ejecutamos y dice que tiene un problema el valor Jorge. Ok, perdón. Entonces ahora sí lo ejecutamos y funcionó. Mire, como podemos ver dice que ya existe en la tabla. Entonces, como yo compruebo que ya existe, bueno, comento aquí y vuelvo a dar aquí y ejecuto y como podemos ver ya tenemos un ID de un alumno y un Jorge. Entonces voy a crear otro con otro nombre. Pondré Sergio. Lo comento. Entonces ahora lo ejecuto. Como pueden ver se ejecutó muy bien.
Entonces ahora vemos si realmente se guardaron los datos. Como podemos ver, tenemos dos, ¿ves? Cambiando el ID. Entonces ahora crearé otra tabla con el sentido de borrar una tabla, que pondré maestros, gente, que tenga los mismos valores, y de maestros, que tenga un entero no null. Ahora el nombre, el name, con un varchar de 300. Y como pueden ver, tengo una primary key que la llamaré id maestros, y ejecuto el script y veo si funciona. Antes no he comentado aquí, comento aquí, entonces le doy ejecutar, y como pueden ver, se ejecutó correctamente. Ahora, como yo, para no borrar y estar comentando, ¿cómo guardo mi script? Bueno, aquí donde dice files, le doy save as, guardar como, y nosotros decidimos dónde. Entonces lo guardaré aquí, le pondré un nombre, le pondré un hash como tengo los demás, y le doy guardar, y automáticamente se guarda mi script. Entonces, ¿cómo compruebo yo que se han guardado mis documentos? Aquí está parte del database, el documento, los demás, y mi SQL text, mi script. Entonces vuelvo al programa, y ahora como borro una columna. Entonces fácil, bueno, esto ya está, lo comento. De esta manera, se comenta todo el párrafo. Entonces, como yo elimino un app, les iba a mostrar, como les decía, las distintas, la siguiente tabla que habíamos creado, select from maestros, está, y ahora le damos ejecutamos, y como podemos ver, aquí está el resultado de mi tabla. Entonces, ¿cómo yo borro mi tabla? Bueno, sencillo, comento, entonces pongo drop table, el nombre de la tabla, que se llama maestro, y ejecuto mi programa, y se pudo, como pueden observar, se ejecutó de manera excelente. ¿Cómo sé yo que que se borró mi tabla? Bueno, comento acá y descomento aquí y muestro mi tabla. Como pueden ver, dice que no existe, la tabla no existe, no funciona, entonces se borró correctamente. Bueno, entonces, ¿cómo qué más? Un update. ¿Cómo hacemos un update? Bueno, update del nombre de la tabla, que en este caso se llama alumnos. Lo que queremos nosotros cambiar, que en este caso sería, digamos, el name. Lo que queremos cambiar el nombre, por ejemplo, el primer nombre, el segundo nombre que teníamos, que llamaba Sergio, le vamos a poner otro nombre que se va a llamar Luis. Perdón. Luis. Cuando un where, cuando el ID, utilizando el ID alumnos es igual a 2. Entonces ejecuto mi comando. Permítanme. Recuerden que habíamos cambiado el nombre, se llamaba Sergio. Ahora ejecutamos nuestro y se ejecutó correctamente. Entonces, ¿cómo sé yo que
se ejecutó correctamente. Bueno, voy a comentar el update. Ok, permitan. Ahí. Ok, lo ejecutamos. Perdón, alumnos. Lo ejecutamos. Y como pueden ver, ya se cambió el nombre de Jorge, de Luis, a Sergio. Entonces, también, bueno, esta parte de lo pequeño, cómo se utiliza nuestro programa. Y pues muchas gracias.